Hola, les habla Patricio González y hoy voy a realizar este video, laboratorio resumen, prueba número uno de estadística descriptiva. ¿Ya? Entonces acá tenemos un problema donde nos dan una base de datos. Esta base de datos corresponde a datos obtenidos de clientes de telefonía móvil en Santiago el año 2018. Si vamos a la base de datos, podemos ver que tenemos un identificador, una variable pago mensual, una variable género, una variable compañía y permanencia en dicha compañía. ¿Ya? Si yo selecciono los datos de aquí hasta el último, me doy cuenta que hay 550 datos, que es lo que está acá. ¿Ya? ¿Por qué es relevante ese dato? Ya lo van a ver. Entonces, nos preguntan, y lo vamos a ir respondiendo en el orden lógico, no en el orden de ABC que está en este momento. ¿Ya? Se nos preguntan cuál es la población a la que hace referencia la información del estudio. Entonces aquí vamos a poner que son clientes de telefonía móvil, telefonía móvil de Santiago. Y pueden colocarle el año 2018. Ahora, eso es genérico. Recuerden que la población siempre es una definición genérica. La muestra es la particularidad, cuál es el tamaño. ¿Ah? Y recordemos que eran 550. Entonces, la muestra serían 550 clientes, o sea, lo mismo de abajo, perdón, clientes de telefonía móvil de Santiago. ¿Ya? Año 2018. Entonces, ustedes se dan cuenta, la única diferencia entre la población y la muestra es el tamaño. Las variables. Entonces, recordemos que la primera es un identificador. Identificador, no es variable. Tenemos pago mensual, género, compañía, permanencia. Entonces vamos a poner acá pago mensual, compañía, género y permanencia. ¿Ya? Y permanencia. El pago mensual es lo que paga un cliente, es una tarifa, es un cálculo, por lo tanto es una variable de carácter cuantitativa. Vamos a poner aquí, pago mensual es cuantitativa continua. La compañía B1, Bientel es cualitativa de carácter nominal. El género es también cualitativa también de carácter nominal. ¿Ya? Y la permanencia en la compañía está en años. ¿Ya? La permanencia en la compañía está en años, ¿cierto? Entonces, la permanencia es tiempo. ¿Ah? La permanencia es tiempo. Si es tiempo, el tiempo es medible, el tiempo es calculable. Por lo tanto,
la permanencia en la compañía también sería cuantitativa continua. Cuantitativa continua. ¿Ya? Y ahí tendríamos las variables identificadas y clasificadas. ¿Ya? Vamos con la letra D. Nos pide construir una tabla de distribución de frecuencias para la variable pago mensual. Recordemos que el pago mensual es una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Considere frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa porcentual acumulada. Y dice, para la construcción considere 10 intervalos. ¿Ya? Entonces, ojo que aquí en este ejercicio no nos están pidiendo utilizar la regla de Sturges para calcular la cantidad de intervalos. Nos piden asumir 10 intervalos. Por lo tanto, si llegara a suceder algo así en la prueba, no vaya a calcular usted la cantidad de intervalos. No pierda tiempo en la cantidad de intervalos. Asuma que es 10. Pero obviamente que para determinar la amplitud, sí requerimos tener el rango. Por lo tanto, yo lo que haría sería lo siguiente. Nos vamos a ir a la hoja del desarrollo, ¿cierto? Nos vamos a ir a la hoja del desarrollo y vamos a ir a datos, acá arriba, datos. Nos vamos a ir a análisis de datos y estadística descriptiva. Aceptamos, ¿cierto? Y en el rango de entrada, vamos a ir a la base de datos y vamos a seleccionar el pago mensual. ¿Ya? Rótulos en la primera fila está perfecto, resumen de estadísticas también. Y el rango de salida, ojo, cuando yo pincho aquí el rango de salida, seleccionen acá en este rectángulo blanco primero y luego pinchan acá. Si usted no hace este procedimiento y usted directamente pincha en la hoja, es probable que cambie el rango de entrada y no le permita generar esta estadística descriptiva. ¿Ok? Acepta. Y ahí tenemos la variable pago mensual con los 550 datos y el dato clave, obviamente en este caso, es el valor de el rango. ¿Ya? El rango. Por lo tanto, vamos a recordar, ¿cierto?, que el número de intervalos en este caso, según el problema, dice que son 10. ¿Ya? Son 10. Por lo tanto, insisto, no vaya a calcularlo con la regla de Sturges. Y la amplitud, entonces, de dicho intervalo, amplitud, ¿ya? La amplitud es con igual el redondear punto más. Siempre que se calcula la amplitud, se utiliza la función redondear punto más. El número, lo que tú deseas redondear, es el rango dividido por el número de intervalos. Punto y coma. Cantidad de decimales a agregar acá va a depender de los datos. Los datos son pagos mensuales por el uso de la telefonía celular, el cual está en pesos y por lo tanto no tiene decimales. Colocamos 0. ¿Ya? Y por lo tanto la amplitud del intervalo es de 2.155 pesos. ¿Ya? Con esa información, ahora nosotros vamos a ponernos acá y vamos a construir la tabla de frecuencias utilizando la herramienta de Excel, ¿cierto? Tabla dinámica. Entonces, insertamos una tabla dinámica, seleccionamos
todos los datos de la base, y cuando digo todos, son todos los, todas las columnas y todas las filas, con información. Aceptamos, ¿ya? Y ahora, entonces, vamos a empezar la construcción. La variable que tenemos que utilizar es la con la que hicimos la estadística descriptiva, es decir, el pago mensual. Ahí ponemos el pago mensual. Y he sugerido para todos mis cursos que utilice una variable de carácter cualitativa para contar. Se puede utilizar una variable cuantitativa, pero es más simple una variable cualitativa como el género, por ejemplo. Por lo tanto, yo el género lo coloco acá en suma de valores, automáticamente cuenta, ¿ya? Y vamos a realizar la respectiva agrupación. Botón derecho del mouse, agrupar, el comenzar queda perfecto, el terminar se desmarca y en vez de poner por 1000 ponemos el valor de la amplitud, que es de 2155, y aceptamos. Y se supone que debieran estar nuestros 10 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Están los 10 intervalos. Recordemos que lo que se obtiene acá es la frecuencia absoluta. Por lo tanto, requerimos agregar 3 columnas adicionales más, que para eso vamos a poner nuevamente el género, ¿ya? Y le agregamos una cuarta vez, ¿ya? Entonces tenemos repetida, obviamente, la frecuencia absoluta 3 veces, la primera que es la original y la otra es la repetición. Recordemos que se deben transformar estas 3 columnas en frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, ambas en porcentaje. Por lo tanto, botón derecho, mostrar valores como total en, y aceptan. ¿Ya? Y tenemos lista la frecuencia absoluta acumulada. Vamos por la frecuencia relativa en porcentaje. Botón derecho, mostrar valores como porcentaje del total general. Y la expresa como porcentaje. Y finalmente, botón derecho, la frecuencia relativa acumulada, mostrar valores como porcentaje del total en. Ya aceptamos. ¿Ya? Y con esto, se supone, vamos a ingresar acá abajo los siguientes rótulos de fila, que sería, en primer lugar, el número de intervalo. Luego tenemos el límite inferior y el límite superior de dicho intervalo, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Vamos a dejar estos valores centrados en la celda y procedemos a copiar esa parte de la tabla dinámica acá abajo. También lo vamos a dejar centrado y obviamente acá le vamos a poner el número al intervalo. ¿Ve? Ahí están los 10. Lo que podríamos hacer ahora es darle un poquito más de estilo, todos los bordes, y acá arriba vamos a ponerle negrita y un sombreado similar al que trae la tabla dinámica. Y ahí tienes construida
tu tabla de frecuencia para variable cuantitativa continua, que en este caso es el pago mensual. Obviamente, si a usted algo le queda no muy claro, le recomiendo que retroceda o pause el video las veces que sea necesario hasta que obtenga una tabla idéntica a la que yo estoy haciendo. ¿Ya? Bien, está hecha la tabla con los 10 intervalos y nos pide completar la siguiente tabla. Yo, para no estar moviéndome de lado a lado, voy a copiar esto a la hoja del desarrollo y lo voy a poner acá. ¿Ok? De esa manera, vamos a tener a la mano esta información. Ya, esto lo vamos a... No lo vamos a dejar igual, olvídelo. Dijimos que íbamos a poner acá esto. Ya, entonces, el valor F minúscula 4 lo vamos a poner con un color medio plomizo. Entonces, el F minúscula 4 está ahí. Hago la referencia a los colores para que lo vea. 90. Después, la H minúscula 6 en porcentaje. H minúscula 6 estaría ahí. Le vamos a poner un color S de ahí. Entonces, hacemos la referencia de color acá. Entonces, ese valor es 24,36. Esto ya estaba con formato porcentaje, por lo tanto, solamente anoté 24,36. F mayúscula 8. F mayúscula 8. ¿Cierto? Vamos a ponerle un color medio verde. Repito en hacer la referencia de color 534. Y la H mayúscula 5, intervalo 5, H mayúscula acá, ese valor. Ya, que equivale al 51,82%. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las referencias de colores versus la tabla y lo más importante, se observan los pagos mensuales, los intervalos de pago mensual. Entonces, en la interpretación, les recuerdo que cuando interpretan las frecuencias absoluta y relativa porcentual, la interpretación considera tanto al límite inferior como el superior del intervalo. Procedo a explicar. Entonces, F minúscula 4, que es 90, quiere decir que hay o existen 90 clientes, porque acuérdense que son clientes de telefonía, ¿cierto? Que pagan una tarifa entre 17.141 pesos y los 19.295. ¿Ya? Existen 90 clientes que pagan una tarifa que va de los 17.141 hasta los 19.295, que es el intervalo número 4. Para la frecuencia relativa porcentual, la interpretación es similar. Diré que entonces existe un 24,36% de los clientes, un 24,36% de los clientes que pagan una tarifa de, estamos en este color, no, entre 21.451 pesos y 23.605. ¿Ya?
Entonces fíjate que aquí el tips es, utiliza la palabra entre, ¿ya? Y se coloca el límite inferior y superior del intervalo, ¿ya? Cuando interpretamos las mayúsculas, o sea, la absoluta acumulada y la relativa acumulada, no es la interpretación del intervalo, sino que es lo que se acumula hasta ese intervalo. Por lo tanto, diremos que existen 534 clientes que pagan una tarifa de a lo más, y me concentro en el límite superior, de a lo más 27.915 pesos. 27.915 pesos. ¿Ya? Y, por lo tanto, ojo, en la mayúscula yo solamente me concentro en el límite superior del intervalo. En el H mayúscula 5 diré que similar a existe un 51,82% de los clientes que pagan una tarifa, una tarifa de a lo más. El a lo más puede ser como máximo, menor o igual, ¿ya? Puede utilizar otro sinónimo de a lo más, ¿ya? En este caso, en el intervalo número 5, el límite superior es 21.450 pesos. ¿Ya? ¿Cierto? Intervalo 5, 21.450. Obviamente la idea sería que usted esto, no sería la idea, perdón, esto hay que dejarlo acá. ¿Ya? Esto habría que dejarlo acá. Así que, si usted quiere, lo copiamos y lo dejamos acá. ¿Ya? Que quede con colores, la verdad que no es relevante. Y necesitamos construir un gráfico apropiado para cada variable. Recordemos que tenemos 4 variables. Según lo que conversamos, el pago mensual, que es una variable cuantitativa continua, género y compañía, que son cualitativas, y la permanencia en la compañía, que también es cuantitativa. Por lo tanto, el pago mensual, vamos a utilizar lo siguiente. Entonces, para la variable pago mensual, me voy a poner acá. Variable pago mensual, ¿ya? Para la variable pago mensual. Como es una variable cuantitativa continua, lo que hay que graficar es un histograma. Para graficar un histograma, tú necesitas esto. Necesitas esas dos columnas de la tabla de frecuencia. Perdón, pido las disculpas. Eso pasa por mecanizarse. Discúlpenme, son estas dos. Límite inferior y superior y la frecuencia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que graficar. Y una vez que la copié, selecciono los datos, insertamos el gráfico recomendado, aceptamos, ahí está nuestro gráfico. Recordemos que un histograma, las columnas están pegadas,
Vamos al diseño rápido, al 8. Además, le ponemos etiquetas de datos. ¿Ya? Etiquetas de datos. El título del gráfico sería la distribución del pago mensual. Siempre un histograma lleva la palabra distribución. ¿Ya? Distribución del pago mensual. En el eje horizontal está el pago mensual. Y aquí es importante poner la unidad, ¿cierto? Que está en pesos. En el eje vertical podríamos decir que es el número de clientes. Vamos a, si ustedes quieren, alargamos aquí un poquitito para que se vea un poco mejor. Por los datos al parecer lo vamos a tener que dejar así nomás, ¿ya? Tendríamos que ampliar mucho el gráfico para que los datos quedaran horizontales, ¿ya? Entonces, en un histograma, recuerden que uno debe interpretar 3 elementos: la mayor frecuencia, la menor frecuencia y el rango de la distribución, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a poner acá que el más simple, 1, el rango de la distribución, ¿ya? Va desde los 10.676 hasta los 32.225. 32.225 pesos. ¿Ya? Ahí tendríamos el rango de la distribución. Primera interpretación. Segunda, la menor frecuencia corresponde a la columna más chica, 3. Entonces corresponde a 3 clientes que pagan mensualmente entre 10.676 y 12.830 pesos. ¿Ya? Voy a mover un poquitito para que se pueda visualizar la respuesta completa. ¿Ya? Y 3, la mayor frecuencia. Entonces, la mayor frecuencia corresponde a 134 clientes. Fíjate que hay un empate ahí, ¿cierto? Tenemos 134 clientes en 2 intervalos, ¿ya? Entonces la mayor frecuencia corresponde a 134 clientes que pagan mensualmente entre, símbolo peso, 19.296 y 21.450. O entre, ¿por qué se vino para acá abajo lento? Perdón. O entre, ahí sí, 21.451 pesos y 23.605. 23.605
605 pesos. ¿Ya? Entonces, en este caso, la mayor frecuencia está empatado en dos intervalos. Yo entonces lo interpretaría de esa forma, ¿ya? La mayor frecuencia corresponde a 134 clientes que pagan mensualmente entre el primer intervalo 19.296 y 21.450 o entre 21.451 y 23.605. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces la variable pago mensual. Si ahora vamos a la variable compañía, ¿cierto? La variable compañía tenemos Entel, WOM, Claro, Entel, WOM, Claro, exacto. Entonces, yo lo que haría es ocupar esta tabla dinámica que está acá. Ocupamos esa tabla dinámica porque ya hicimos la selección de los datos para tabla dinámica. Entonces no hay necesidad de hacer otra tabla. ¿Ya? Entonces pones acá, pegar. El único tema es que las cuentas de género las voy sacando. ¿Ya? Y saco pago mensual y coloco la compañía. Y ahí tengo entonces las 4 empresas de telefonía: Claro, Entel, Movistar y WOM, con su respectiva frecuencia absoluta. Si yo quisiera agregar la frecuencia relativa, agrego cuenta de género de nuevo y acá le ponemos entonces mostrar valores como porcentaje del total general. Por lo tanto, si usted quisiera darle más estilo a esto, compañía, aquí le pone FI y aquí le pone HI, ¿ya? Ponemos acá, centramos, estilo, seleccionamos arriba, negrita y démosle un color similar. Ahí está. Entonces ahí tienes una tabla de frecuencia para la variable cualitativa compañía. Y dependiendo de lo que ustedes quieran, yo puedo representar lo que estoy haciendo, a partir de dos gráficos. Yo podría utilizar esto de acá y podría utilizar esto de acá, siempre y cuando, eso sí, vamos a borrar esto y esto lo vamos a mover aquí. Entonces, aquí tengo la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa por separado. ¿Por qué? Porque yo puedo representar esto con dos tipos de gráficos. Si yo quiero representar frecuencia absoluta, entonces selecciono, inserto, gráfico recomendado y me va a tirar un gráfico de columna S. Si ustedes, lo voy a achicar un poquito, si ustedes quieren trabajar con los datos de frecuencia relativa, si yo inserto un gráfico recomendado, ahí, ¿ya? Entonces, hago un gráfico circular o de torta. Ahora, no olvidemos que hay que ponerle las etiquetas de datos ahí y en el gráfico de arriba
misma situación. Etiquetas de datos. Ahora, el título del gráfico lo que estamos representando acá es la compañía. Y acá lo mismo, compañía. Y estamos representando exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, si yo les preguntara o les pidiera interpretar tanto en el gráfico de arriba como en el gráfico de abajo, claro, nos falta visualizar eso sí, lo voy a tener que mover esto acá. ¿Ya? Ahí. O sea, si yo les pidiera en los dos gráficos, les pregunto, bueno, ¿cuál es la compañía que tiene más clientes? Entonces, si usted mira este gráfico de columna, me va a decir que Entel, porque es la columna más alta. Y acá me va a decir que es Entel porque es el mayor porcentaje. Entonces, usted, en un gráfico de este estilo, interprete siempre el mayor y el menor. En este caso, el menor va a corresponder a Movistar en el gráfico de columna, y en porcentaje yo veo aquí que el más pequeño es el color gris, que es Movistar. Porque obviamente estamos trabajando con los mismos datos, solamente que están representados de manera distinta. ¿Ya? Y ahí estaría listo el gráfico para la variable compañía. Cualquiera de los dos que usted presente estaría correcto. ¿Ya? Ahora, si yo quiero ocupar la variable género, voy a copiar la tabla dinámica, y esto es más fácil todavía. ¿Ya? La variable género. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente saco la compañía y coloco el género. Y está listo todo. Ya está listo todo. Simplemente voy a copiar estos rótulos acá abajo y copiamos eso acá abajo. Ya, en vez de compañía aquí obviamente tienen que poner género, obvio, pero bien escrito, ¿cierto? Género. Ya. Centramos todos los bordes, estamos listos. Está listo el género. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con la compañía. Aquí eliminamos eso. Eliminamos eso. Y aquí lo que hacemos es mover esto acá. Reemplazamos los datos. Ya. Y si yo quiero generar un par de gráficos, usted entenderá que es la misma situación anterior. Si inserto un gráfico recomendado, me va a tirar eso ahí. Lo vamos a achicar un poco, ¿cierto? Para que nos quede acá. Y si lo hago con la frecuencia relativa e inserto un gráfico recomendado, me va a tirar el gráfico circular. Ponemos además las etiquetas de datos, tanto en el gráfico de arriba como en el gráfico de abajo, ya las etiquetas de datos, y le ponemos a esto que es el género, ya tanto en el gráfico de arriba como en el gráfico de abajo. Entonces ahí usted tiene representada la variable género, ¿cierto? Con un gráfico de columnas, o lo tiene también con un gráfico de torta o circular,
porque aquí lo que se le está pidiendo es que usted represente la variable de la mejor manera que usted crea. ¿Cuál sería el error? Que usted pusiera en un gráfico circular estos valores, 272 y 278. Ahora, en términos de interpretación, la verdad que está bastante simple porque solamente hay dos categorías. Entonces podemos decir que la mayor frecuencia son masculinos y la menor frecuencia son femeninos. ¿Ya? Así de simple. Y finalmente nos queda una última variable que era eh, la variable tiempo de permanencia. Permanencia. Ya. Ahora, la variable tiempo de permanencia, voy a volver a copiar, fíjate, acá, ya, si saco el género y coloco la permanencia, mira lo que pasa. Entonces, si ustedes me dicen, pero profesor, dijimos que era una variable cuantitativa continua. Sí, efectivamente yo acabo de decir que el tiempo es continua. Sin embargo, tiene tan pocas categorías de 0 hasta 8 años que asumamos que hay una discretización de la variable. Porque si yo construyo intervalos acá, la verdad que no tiene ningún sentido, porque tendría que construir un intervalo de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, de 6 a 7 y de 8, supongamos que a 9. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, hay una discretización de la variable porque ocupa poco tiempo. ¿Ya? Entonces no tiene sentido construir o agrupar en intervalos. Y por lo tanto, hemos discretizado la variable, o sea, la vamos a dejar como una variable de frentón como cuantitativa discreta. Y si es discreta, yo no me complicaría la vida, ¿cierto? Voy a poner acá tiempo, permanencia, y acá ponemos la FI y la HI. Lo centramos, ponemos un poquitito aquí, copiamos estos datos, los ponemos acá abajo, ¿ya? Para que se vea más bonito el tema. Ustedes ya saben lo que vamos a hacer. Dejamos centrado y acá arriba le vamos a poner un color parecido al de la tabla dinámica. Listo. Y el tiempo de permanencia yo lo trabajaría para hacer el gráfico con esos dos valores. Le pido un gráfico recomendado y el tiempo de permanencia estaría ahí, ¿cierto? Pero como es cuantitativa discreta, no es un histograma el que habría que construir. ¿Ya? Simplemente habría que poner títulos de ejes y etiquetas de datos. ¿Ya? Acá en el eje horizontal ponemos tiempo en años. En el eje vertical ponemos número de clientes. Y acá tenemos entonces el tiempo de permanencia. ¿Ya? Ahora, si usted me pregunta, profesor, ¿y si yo la hubiera construido como una variable cuantitativa continua?
Mira, ¿sabes cuál es el problema? Te diría yo que por la cantidad de datos, la cantidad de intervalos que yo tendría que haber hecho era de por lo menos entre 9 y 10. Supongamos 10. ¿Y cuántos tiempos tienes? Uno, dos, tres. Tienes 9 tiempos. Entonces no tiene sentido para 9 valores discretos agruparla en intervalos de a 10. ¿Ya? Por eso lo hemos dejado como una variable cuantitativa discreta, aunque en su origen es continua. Ahora, la interpretación podríamos decir que la mayor frecuencia, ¿cierto? El mayor tiempo de permanencia en la compañía es de 5 años con 117 clientes y el menor tiempo en la compañía es para 4 clientes que tienen 0 años de permanencia, o sea, seguramente están partiendo. ¿Mm? No han siquiera cumplido un año en esta muestra. ¿Mm? Y ahí tendríamos un gráfico apropiado para cada variable y hemos realizado las interpretaciones o comentar cada uno de los gráficos, en cuestión. ¿Ya? Bueno, espero que haya sido de utilidad para preparar su primera evaluación. Mucho éxito en la evaluación que viene. Cualquier cosa me avisan en clases o por correo. Que estén muy bien. Adiós.